Cordial saludo, estudiantes de grado 1001. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Bien, frente a la enseñanza del día de hoy, voy a quizás a abarcar algunas tendencias del siglo de oro y voy a finalizar con una breve explicación o un breve recorderis, mejor aún, sobre el libro Don Quijote de la Mancha. Por tanto, el propósito para esta enseñanza es el siguiente. Bien, como pueden evidenciar ustedes en la pantalla, vamos a analizar las tendencias generales del siglo de oro. A raíz de todo esto, muchachos, vamos nosotros a abarcar alguna información importante sobre lo que sucedió acá en este periodo histórico. Entonces, pues es importante recordarles que tomen nota de lo que yo vaya a mencionar en cada diapositiva que vaya transcurriendo, ¿de acuerdo? Y estén atentos porque pues obviamente va a haber unas preguntas en el quiz de lo que yo vaya a hablar en este instante, muchachos. Bien, para iniciar, quisiera de pronto también recalcar, inclusive pues recordar qué fue el siglo de oro. Bien, el siglo de oro español fue un periodo de fortalecimiento de las artes, como yo lo mencioné en la enseñanza anterior, la literatura en España y la dinastía que fue quizás fuerte con los Austrias. Inclusive pues también los llamaban, como lo mencioné anteriormente, con los Habsburgos. Esto se trata de un periodo sin fechas, inclusive demarcadas o quizás fijas, ¿no? Usualmente superior del siglo a un siglo se dio a este nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista Española, alrededor de 1492 aproximadamente. Y fue un periodo histórico que relativamente pues generó alguna fortaleza con la política española, inclusive pues dominada por aquellos, o por el espíritu mejor, de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia Española. Bien, el origen inclusive del término, sí, es bueno que ustedes también recuerden esta información, fue ideado por Luis José Velázquez. Inclusive él fue el que quizás le dio el término al siglo de oro. Luis José Velázquez Márquez de Valdelflores, así se llama este personaje, o se llamaba mejor, quien fuera un erudito y un anticuario del siglo XVIII, XVII aproximadamente, y lo utilizó por primera vez en su estudio Orígenes de la Poesía, en la poesía castellana de 1754 aproximadamente. Bien, este es el señor que les mencioné anteriormente, Luis José Velázquez Márquez de Valdelflores. Bien, normalmente se considera la publicación de la gramática castellana de Nefriga en 1492, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo. También es importante que ustedes tengan en cuenta el término de la Reconquista Española como los eventos que pueden dar inicio quizás al periodo del siglo de oro. Inclusive también tengan en cuenta ustedes que la firma del Tratado de los Pirineos entre los españoles y los franceses en un año aproximado de 1659, inclusive la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca de 1681, son los eventos que ponen fin como tal al periodo. Bien, una tendencia general del siglo de oro se caracterizó por una quizás vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual fortaleció, potenció los géneros de la sátira, la comedia popular, que tuvo su quizás injerencia o correspondencia en la novela inclusive picaresca, ¿no? Recuerden que en la enseñanza anterior les puse un ejemplo de la novela picaresca, ¿no? Que era Lazarillo de Tormes, entonces ténganlo muy presentes, ¿no? Inclusive
Y sobre toda esta serie de situaciones, en la novela cuya semilla representa el Quijote de Cervantes, la música, la pintura, la escultura, fueron también importantes tendencias alimentadas por el gusto, inclusive pues la exageración de las formas y pues la abundancia en cada contenido de cada escritor. Ellos pues se basaban en esto para poder dar inicio a un buen escrito, ¿no? Mm, eh, Eso como primera instancia. Inclusive, pues también podemos analizar aquí que la literatura en el siglo de oro alcanzó, ¿sí? Un esplendor, alcanzó quizás una cúspide en la historia literaria universal gracias a varias tendencias o a sus diversas tendencias, como la novela picaresca, inclusive pues es protagonizada por su nombre lo dice, valga la redundancia, los pícaros, ¿sí? Que eran jóvenes pobres que hacían la vida aprovechándose o sobrevivían de su vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Este quizás era un modelo o un arqueotipo importante en la literatura universal. Inclusive la poesía mística, ¿sí? También es otra característica importante. Entonces, donde pues quizás reina la Iglesia Católica, en las que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. La sátira, tanto en la poesía narrativa como en la dramaturgia, la sátira y la burla, inclusive del clasicismo, fueron también importantes en el imaginario literario del siglo de oro. Y por último, la comedia, ¿no? El teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 o un poco más de obras compuestas por grandes nombres que inclusive pueden pasar a la historia universal de las letras. Entonces, nombre 4, para que lo tengan muy presentes ustedes en referente a la literatura del siglo de oro. Repito, la novela picaresca, segundo, la poesía mística, tercero, la sátira y cuarto y último, la comedia. Bien. Ahora, referente a los autores del siglo de oro, ¿sí? Este es Francisco de Quevedo, fue un autor de poesía, narrativa y dramaturgia. Frente a esto, inclusive pues es importante resaltar que grandes autores fueron Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote de la Mancha, así como de novelas ejemplares y otras de narrativa que inclusive pueden ser un foco o quizás la base central fundamental para la literatura mundial, ¿sí? De Europa, ¿no? También podemos referenciar a Luis de Góngora, un poeta dramaturgo, inclusive pues la tendencia de este autor es la estética dentro de la poesía y sería como conocido como el culteranismo o el gongoreísmo. Tenemos también a San Juan de la Cruz, un poeta también religioso, místico, inclusive pues ahí se puede resaltar que desde 1952 es patrono de los poetas en lengua española. Otro importantísimo, Santa Teresa de Jesús, religiosa, inclusive también perteneció a las congregaciones de las Carmelitas. Francisco de Quevedo, uno de los autores fundamentales de la literatura española, autor de poesía, narrativa e inclusive también la dramaturgia. Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador. También resaltemos a Pedro Calderón de la Barca, inclusive mencionado en las enseñanzas anteriores, segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Y Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega también pues hace parte de este conjunto de escritores importantísimos. Este señor es el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro. Bien, es importante resaltar que la figura que ustedes están viendo en este momento pertenece al movimiento muy importante de España, un movimiento pictórico muy importante en España que se debe resaltar frente a todo este orden de ideas y el siglo de oro. Bien, ahora es importante también inclusive hablar un poco sobre Don Quijote de la Mancha. Ustedes seguramente en algún momento lo leyeron, quizás lo
ojearon, tuvieron muy en cuenta. Pero entonces, frente a esto, frente al Quijote de la Mancha, voy a hacer un breve, quizás, recordatorio frente a lo que habla este texto, ¿sí? Esta es una obra que fue publicada aproximadamente en 1605, ¿sí? Y es considerada la primera novela moderna. Inclusive hasta el día de hoy puede decirse que es la obra más importante de toda la literatura en español y una de las más fundamentales de la literatura universal en todos los tiempos. La novela está escrita en 2 tomos independientes. El segundo de ellos fue publicado en 1615 con el título Segunda parte, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Así lo publicaron, así inclusive lo dejaron establecido, y se trata de un relato satírico o burlesco del género medieval, de las novelas de caballería, que dialogaba con toda tradición española y europea. Tuvo una gigantesca repercusión en la cultura literaria de la época y los siglos inclusive posteriores. También es importante tener en cuenta que la narración de las aventuras de Don Quijote han sido llevadas a diversos formatos artísticos, ¿sí? Un ejemplo fue el célebre Don Quijote de Avellaneda, que apareció aproximadamente en 1614 y firmado por el licenciado Alfonso Fernández de Avellaneda, seudónimo de un autor que todavía pues, es desconocido en la actualidad. Es importante que ustedes también tengan en cuenta que la novela de Cervantes cuenta las aventuras y las desventuras de Alonso Quijano, un anciano de origen noble, venido de muy a menos, ¿sí? Es alguien muy relegado, quizás dentro de la historia, dentro del contexto de la historia. Este personaje, de tanto leer novelas de caballería, termina creyéndose, escucha muy bien, creyéndose caballero andante y armándose a sí mismo como Don Quijote. Así efectivamente fue estipulado. Para ello utiliza la armadura oxidada de algún ancestro olvidado y montando un pobre caballo flaco, inclusive arruinado, al que bautiza como Rocinante. Bien, espero que lo hayan tenido en cuenta ustedes. Eso es importante, ¿no? Bueno, todo esto realmente es bueno resaltarlo y recordarlo. Y en sus aventuras, Don Quijote conoce a Sancho Panza, un campesino pobre e ingenuo al que convence, ¿sí?, de ser su escudero, su mano derecha. Y Sancho lo acompaña a buscar fortuna bajo la promesa de convertirse en gobernador de alguna ínsula que juntos lleguen pues a descubrir como tal. Quizás este es un preámbulo, quizás un pequeño análisis de Don Quijote de la Mancha. Tengan en cuenta muy bien pues este video, tengan muy bien en cuenta la información que acabo de dar. Si tienen alguna duda pues me la llegan a comentar en el modo para yo estar atento y resolverla. Bueno, muchachos, tengan en cuenta también importante aquí en este contexto el libro, vayan avanzando en la escritura de su libro. Por ahí una estudiante me envió un avance, el segundo avance, solamente ella. Entonces espero que los demás también pues estemos conectados frente a eso y los trabajos académicos pues que se avecinan. Eso sería todo, muchachos. Viva Jesús en nuestros corazones y hasta pronto. Nos vemos quizás Dios mediante la otra semana. Hasta luego.